Ok, mil disculpas. Comencemos para no atrasarnos, ¿ya? Ya me pasaron sus nombres, entonces enseguida yo lo voy a colocar en la lista. Tenemos un periodo más que es entonces vamos a ver apendicitis aguda. Vamos a comenzar a ver apendicitis aguda jóvenes. Con eso prácticamente, con el tema del síndrome de Peutz-Jeghers, hemos culminado las patologías de intestino delgado. Iniciaríamos a la parte de intestino grueso, pero antes del intestino grueso encontramos este pequeño órgano que es una comunicación entre el intestino delgado y el intestino grueso, que es el apéndice. Entonces, para eso les voy a hacer el recordatorio un poquito sobre el apéndice. El apéndice es un pequeño órgano que está a continuación del intestino delgado e inicio del intestino grueso. Es un órgano, se dice que es un órgano linfoide, ya que según estudios hay que es productor de inmunoglobulinas y también de muchas veces de la T4, entonces se la considera como un órgano linfoide. La encontramos ¿dónde? Anatómicamente la encontramos debajo de la válvula ileocecal. La válvula ileocecal es la comunicación del intestino grueso con el intestino delgado, el yeyuno ileo, ¿ya? Entonces debajo de esta válvula ileocecal vamos a encontrar al apéndice, como una terminación de las tenias intestinales del intestino grueso. Esta va a estar comunicada con el intestino grueso a través de una válvula que se llama la válvula apendicular, o también, según Rubier y Testit, la válvula de Gerlach. Ya la válvula de Gerlach da comunicación del ciego o colon con el apéndice. El apéndice mide hasta 10 centímetros, de 6 a 8 centímetros de longitud, y un diámetro de 0,8 hasta 0,8 milímetros de diámetro, ¿ya? Entonces, está en comunicación, vuelvo a repetirlo, con el intestino grueso o el ciego a través de una válvula que es la válvula ileocecal. Es también conocida con el nombre del apéndice vermiforme, y esta es una pieza rudimentaria del ciego. Vuelvo a repetir, está en comunicación también con la válvula ileocecal. Está implantado en la parte inferior interna del ciego, tiene una situación intraperitonealmente en la fosa ilíaca derecha. El tejido linfoide aumenta al máximo entre 12 y 20 años y a los 30 años se reduce a la mitad. En los ancianos suele presentarse una fibrosis que oblitará la luz. Quiero hacerles un poco de recuerdo anatómico del apéndice. El apéndice anatómicamente está relacionado con el ciego a través de la válvula de Gerlach, y está descansando encima del el músculo iliozoas. Por eso van a escuchar ¿cómo se llama? El signo del psoas cuando nosotros veamos apéndice, ¿no? Entonces, eso. El apéndice está irrigado por la arteria apendicular, que es una rama del tronco iliobiseco apendicocólico, y el tronco iliobiseco apendicocólico es rama de la mesentérica superior, ¿ya? Tiene 3 capas. Tiene la capa mucosa, la capa submucosa y la capa serosa. No tiene la capa muscular. Y es una terminación de las tenias, vuelvo a repetirlo, ¿ya? Se origina en la unión de las 3 tenias. Vuelvo a mostrarles aquí una imagen. Fíjense cómo viene la arteria apendicular, gracias al tronco iliobiseco apendicocólico, y irriga este pequeño órgano, que es el apéndice. Está ahí en su posición a través de unos mesos, que son los mesoapéndices, que son pliegues peritoneales que contienen la arteria apendicular. Está irrigada por la arteria apendicular, que es rama de la mesentérica superior. Su drenaje venoso lo desemboca en la vena porta, y los linfáticos del ciego drenan a la cadena ganglionar ilocólica, ¿ya?
El 32% de los pacientes su posición es pélvica, el 65% es retrocecal, el 2% es preileal y el 1% es postileal, ¿ya? Esas son las posiciones, variaciones en su posición del apéndice. Fíjense que el mayor porcentaje es retrocecal. Para nosotros los cirujanos operar un apéndice retrocecal es un poquito más difícil porque hay que buscar su terminación en la parte posterior, entonces solo como un dato quirúrgico, ¿ya? Y puede tener una posición anterior o posterior, anterior paracecal, preileal y pélvica, y posterior subcecal, retrocecal y postileal, ¿ya? Que entonces eso de recordatorio lo hacemos en la anatomía, las relaciones, la variación de su posición. La fisiología, vuelvo a repetirles, no tiene una función específica. Lo que sí se dice es que este es un órgano linfoide que prácticamente está hasta los 20 años haciendo su función linfoidea, y de ahí de eso comienza a atenuarse y ya no tener el funcionamiento que debe tener, ¿ya? Entonces, a partir de eso vamos a ver la patología que es la apendicitis. La apendicitis, y como su nombre lo indica, apendicitis. ¿Qué es la apendicitis? Es la inflamación del apéndice, ¿ya? Itis, inflamación, apéndice, inflamación del apéndice. Es una de las enfermedades más comunes que provocan el síndrome de abdomen agudo. Prácticamente digo yo que es una patología que más opero, ya abierta, laparoscópica, es la que más se opera. Mucha gente padece este tipo de patología. El padecimiento inflamatorio agudo requiere un tratamiento quirúrgico urgente. A diferencia de las vesículas o las colelitiasis, la apendicitis no es una patología que nosotros podemos tranquilamente decir, bueno señora, váyase a la casa y de aquí cuando usted quiera la operamos. No, es diferente. Sí o sí el paciente, una vez diagnosticado, tiene que ser operado dentro de las siguientes 6 horas y máximo 12 horas. ¿Ya? Entonces, eso, requiere un tratamiento quirúrgico urgente. A diferencia de la colelitiasis y otras patologías, pueden esperar y pueden ser una cirugía electiva. Quiere decir que ellos deciden cuándo se opera. Al contrario, la apendicitis es de emergencia. La etiología se da por una obstrucción a nivel de la válvula del apéndice, que es la válvula de Gerlach, donde están viendo la piedrita en la imagen. Muchas veces se puede dar por una hiperplasia linfoide submucosa, que sucede en el 55%, ¿ya? Un fecalito que haya ingresado ahí a la válvula y que comienza a ocluir esta válvula. Un cuerpo extraño puede ser un parásito, un ascaris lumbricoides o algún tumor, ¿ya? Cuando no hay obstrucción intestinal, puede ser que se dé una apendicitis también por una compresión externa. Puede ser por bandas, por bridas y adherencia o por una alta presión intraluminal en el ciego, ¿ya? La incidencia, conforme a la epidemiología, la incidencia máxima va entre 10 y 30 años y la media es de 22 años. Como ustedes verán, esta es una patología que mayormente da en pacientes jóvenes, niños. Entonces, en lo personal opero bastante pacientes jóvenes con apendicitis. Extremos de la vida raro, ya aumenta con un aumento de la frecuencia en la perforación. Afecta por igual a ambos sexos, tanto hombres como mujeres, excepto entre la pubertad y 25 años, que es mayormente en los pacientes masculinos que femeninos, con una diferencia de 3-2. ¿Ya? Entonces fíjense, esta es la imagen que se muestra mayormente entre los 10 a 20 años, es su pico más alto, disminuyendo hasta los 80 años, muy raro, ¿ya?
Entonces, miren, esta diapositiva muy bonita, que es sobre la fisiopatología. ¿Cómo comienza? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se da la apendicitis? Fíjense que comienza con una obstrucción de la luz apendicular, ¿ya? Independientemente sea un tumor, sea un ascaris, un parásito, sea un fecalito, o sea por la hiperplasia glandular, se obstruye la luz apendicular, se obstruye esa válvula. Entonces, ¿qué pasa? Comienza a haber un aumento de la presión intraluminal. ¿Qué quiere decir? Aumenta la presión adentro del apéndice. Eso se llama aumento de la presión intraluminal. ¿Cómo va a aumentar la presión intraluminal? Va a haber una obstrucción linfática, va a comenzar a haber una dilatación de ese apéndice y ustedes saben que toda dilatación del apéndice o del intestino hace una éstasis capilar, tanto de los vasos linfáticos, de las arterias y las venas. Entonces comienza a haber esa obstrucción linfática venosa y capilar. Ya, después de eso, esto va a llevar a una congestión, a una inflamación y a una isquemia de la mucosa apendicular, ¿ya? Cuando ya hay una isquemia, cuando ya hay una congestión, inflamación del apéndice, puede haber una éstasis intestinal, también una proliferación bacteriana, porque fíjense que todo lo que es intestino delgado, intestino grueso y apéndice tiene vuelvo a repetir, tiene una cantidad de bacterias que son bacterias saprófitas que forman parte de toda la colonia o colonización bacteriana normal en el intestino. Entonces, estas bacterias justamente comienzan a proliferarse y comienzan a juntarse en la zona de oclusión, provocando una infección bacteriana, ¿ya? Entonces, esto va a llevar a una mucosa isquémica invadida por bacterias, absorción de toxinas, fiebre, taquicardia y leucocitosis. Una mucosa isquémica invadida por bacterias y puede llevar a una absorción de toxinas, fiebre, taquicardia y leucocitosis. ¿Ya? Como ven aquí en la imagen, comienza con una obstrucción, lleva a una inflamación y a una perforación del intestino, una perforación del apéndice, ¿ya? Entonces fíjense que tenemos 4 estadios, según a esta fisiopatología, tenemos 4 estadios que se pueden dar en el apéndice, que son el estadio de congestivo, el supurado, el gangrenado y el perforado. Congestivo cuando hay un aumento de la éstasis, cuando hay un compromiso vascular. Supurado cuando ya hay una proliferación bacteriana y hay una presencia de pus en esta zona. Gangrenado cuando ya comienza a haber una necrosis y después de la necrosis viene la perforación, ¿no? Entonces, eso según la fisiopatología, ¿ya? De la apendicitis. Nosotros se puede presentar una apendicitis aguda no complicada o también complicada. Cuando decimos no complicada, cuando la apendicitis encontramos en una situación de congestiva o catarral o una apendicitis supurada o flemonosa. Y cuando es complicada, cuando ya hay gangrena, ya hay necrosis y cuando esta ya se perfora, ya ahí ya es complicada. Entonces, fíjense que les voy a mostrar las fases de la apendicitis, ¿ya? Tenemos la apendicitis congestiva o catarral, que es la primera. Esta se caracteriza principalmente por edema y congestión de la serosa, aumento de bacterias y reacción del tejido linfoide, ¿ya?
La apendicitis supurada o flemonosa, las características que este tiene es porque hay un compromiso vascular, hay ulceraciones pequeñas, bacterias que invaden la pared y hay un exudado fibrino purulento, ¿ya? En la tercera fase, que es la apendicitis gangrenada o necrótica, las características que estas presentan, hay áreas de color rojo oscuro, hay microperforaciones, hay líquido purulento, un olor fecaloideo en la zona. Y cuando ya hay una apendicitis perforada, que quiere decir cuando esta ya se ha perforado, hay perforación, la cual es frecuente en el borde antimesentérico, líquido peritoneal purulento, y puede llevar esto a un plastrón apendicular o a un absceso apendicular. ¿Ya? Entonces, fíjense, esas son las cuatro fases de la apendicitis. Cuando nosotros tenemos ya una apendicitis perforada, se perforan toda la pared, ¿ya? Está más débil y se escapa el contenido purulento a la cavidad peritoneal. Entonces esto agrava el cuadro, porque ustedes saben cuánta cantidad de bacterias y contaminación hay dentro del intestino. Entonces que este líquido, que este contenido se salga de esta zona y que vaya hacia cavidad abdominal, esto nos puede llevar a una sepsis abdominal, ¿ya? El paciente puede entrar a una sepsis, a una infección de manera generalizada. Y esto agrava el cuadro. Por eso no podemos esperar de que el paciente haga una gangrena y mucho menos de que haga una perforación. Siempre hay que tratarla de operar y que el paciente reciba el tratamiento en las siguientes 6 horas, 12 horas, ¿ya? Máximo. Nosotros tenemos dentro de esta apendicitis perforada 4 subtipos de formas de presentación que se puede dar, que son peritonitis localizada o focal, peritonitis generalizada, plastrón o masa apendicular y el absceso apendicular. Peritonitis localizada, ¿qué es? Cuando es una zona pequeña la que se ha o sea, una vez que se ha perforado, el líquido que está afectando es solamente a la zona donde está el apéndice. Es un espacio pequeño de la cavidad abdominal. En este caso hablaríamos sobre la zona de la fosa ilíaca derecha, ¿ya? La peritonitis generalizada es cuando hay contaminación de más de 2 espacios de la cavidad abdominal, ¿ya? Quiere decir cuando ya prácticamente aparte de que ya el líquido ha estado en toda la fosa ilíaca derecha, se ha ido a fondo del saco de Douglas o a toda la pelvis. Entonces, ahí ya es una peritonitis generalizada. Cuando hablamos de un plastrón o masa apendicular, cuando el epiplom y los intestinos circundantes tienden a tapar la perforación con el exudado fibrinoso, ¿ya? Y el absceso apendicular es una variante en la evolución de la apendicitis aguda, en la cual el apéndice se cubre de tejidos vecinos como el intestino epiplom, formando una masa que bloquea el proceso infeccioso, ¿ya? Normalmente las bacterias que acaparan esta zona, ustedes saben que nosotros tenemos una colonización bacteriana dentro del intestino. ¿Qué bacterias vamos a encontrar aquí como colonia? La Escherichia coli, el Streptococcus, el Staphylococcus, y bueno, ¿no? Los enterococos, que son bastantes. Eso forma parte de nuestra colonización bacteriana. Pero cuando sucede la apendicitis, ya es una zona de infección, se puede decirse, y como hay una acumulación de estas bacterias en esta zona, estas se vuelven patógenas, ya no son saprófitas, son patógenas. Entonces, ¿cuáles son estas? La E. coli, la Pseudomonas aeruginosa, la Klebsiella,
el Streptococcus anginosus, el Streptococcus species y el Enterococcus species. Mayormente el que ocasiona todo este problema es la E. coli, ¿ya? Ok, ya sabemos qué es la apendicitis. Vuelvo a repetir, ¿qué es la inflamación del apéndice? Ya sabemos la anatomía del apéndice, cómo está irrigado, cómo está relacionado. Ya sabemos cuál es la fisiopatología, viene la oclusión del apéndice, el aumento de la presión intraluminal, congestión vascular, después de la congestión vascular, gangrena de la zona, y por último necrosis, y esto puede llevar a una perforación, ¿ya? Entonces, esos son los pasos que sigue la fisiopatología del apéndice. Cuando ésta se perfora, hay 4 formas de presentación que son el absceso apendicular, el flemón o plastrón apendicular, la peritonitis local y la peritonitis generalizada, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico lo vamos a hacer por la clínica que presente. Y aquí se van a acordarse bien, no lo había puesto acá, pero lo voy a poner cuando se los pase la diapositiva. Hay una triada que es característica de esta patología que se llama la triada de... ¿alguien sabe? La triada del apéndice. ¿Me están atendiendo? Participen, jóvenes. ¿Cómo se llama la triada del apendicitis? Nadie. Nadie. La triada de Murphy, jóvenes. La triada de Murphy, que es el dolor abdominal, las náuseas y vómitos y la fiebre, ¿ya? La triada de Murphy. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar en la apendicitis? La triada de Murphy, ¿ya? O también lo que nosotros conocemos como cronología de Murphy. ¿Qué es la cronología de Murphy? La cronología de Murphy es el dolor abdominal, ¿ya? El dolor abdominal que migra a fosa ilíaca derecha y esta viene acompañado de fiebre, náuseas y vómitos. Eso es la cronología de Murphy. Vuelvo a repetir. Dolor abdominal en epigastrio que migra a fosa ilíaca derecha y que está acompañado de fiebre, náuseas y vómitos. Una vez más, para que no se olviden, cronología de Murphy, dolor en epigastrio que migra a fosa ilíaca derecha y que va acompañada de fiebre, náuseas y vómitos. Entonces, cuando ustedes vean esta cronología, no le den analgésicos, porque lo más probable es que el paciente esté cursando con una apendicitis. Como ustedes se darán cuenta, la triada y la cronología de Murphy en la apendicitis no es directamente en fosa ilíaca derecha, comienza en epigastrio. Entonces muchas veces nosotros tomamos analgésicos pensando que es nuestra gastritis y sin embargo es una apendicitis que se está desencadenando. Entonces, ¿el dolor abdominal cómo es? El dolor abdominal es de tipo visceral, es de intensidad leve ya al inicio y en región periumbilical o epigástrica comienza ahí, ¿ya? Persiste 4 a 6 horas en la región epigástrica o periumbilical, se acompaña de una urgencia de defecar y gases y se intensifica y migra el dolor a fosa ilíaca derecha, ¿ya? ¿Qué tiempo tarda? 4 a 6 horas para que el dolor de epigastrio migre a fosa ilíaca derecha. No, anorexia siempre va a haber, casi es universal este síntoma. Quiere decir que el paciente no tiene ganas de comer, ¿ya? Náuseas y vómitos un 50-60% y obviamente la hipersensibilidad abdominal acompañado de fiebre. ¿Ya? Entonces vuelvo a repetir que vamos a encontrar en estos pacientes cronología de Murphy acompañado de fiebre, náuseas y vómitos. ¿Ya?
Entonces vuelvo a repetirles aquí, tenemos dos triadas que son características, se los he puesto aquí, pensé que no lo había puesto. La triada de Murphy, que es el dolor abdominal, con náuseas y vómitos y fiebre. Y la triada de Dieulafoy, que no les había dicho, la triada de Dieulafoy es la hiperestesia cutánea en fosa ilíaca derecha, con defensa muscular en fosa ilíaca derecha y el dolor provocado en fosa ilíaca derecha. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo presentamos estos tres tipos de triadas, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetirles aquí, el apéndice muchas veces, la localización es en fosa ilíaca derecha y el dolor lo vamos a encontrar en la fosa ilíaca derecha. ¿Cómo hacemos muchas veces el diagnóstico anatómico para nosotros encontrar este punto que es conocido como el punto de McBurney? Trazamos una línea imaginaria del ombligo a espina ilíaca anterosuperior, como están viendo aquí en la imagen. Trazamos esta línea, ¿ya? Trazamos esta línea del ombligo a la espina ilíaca anterosuperior y prácticamente, palpamos en el tercio externo de esta línea y se dice que ese es el punto de McBurney, ya donde podemos hacer el signo de Bloomberg, que es la presión. Al descomprimir va a haber dolor, ¿no? Entonces muchas veces el apéndice les he dicho que puede ser retrocecal en el 65% y el dolor a veces no siempre se va a presentarse en fosa ilíaca derecha, sino que puede estar en flanco derecho o dorso, ¿ya? Y cuando el apéndice es pélvico, el dolor puede ser suprapúbico. Entonces hay que tener estos cuidados porque muchas veces lo podemos confundir, ¿no? Cuando a veces, y peor todavía si el paciente es mujer, porque cuando la paciente es mujer, podemos confundirla con otro tipo de patología, como son los quistes ováricos o miomatosis uterina. ¿Ya? Cuando hay una posición retroiliar y el dolor más que todo es en los genitales. Entonces fíjense esas variaciones tanto de la posición anatómica que permiten las variaciones también del sitio de la fase somática del dolor, ¿no? Entonces, esos jóvenes. Sigamos. Vamos a encontrar nosotros los puntos dolorosos. Vuelvo a repetirles el punto de McBurney. Ya les dije cómo lo hacemos. Trazamos una línea del ombligo a la espina ilíaca anterosuperior y en el tercio externo encontramos el punto de McBurney, que es el punto para la apendicitis, ¿ya? La descompresión de esta, el dolor a la descompresión, es el signo de Bloomberg, que ya lo hemos visto en la parte de semiología. Otros puntos que también están dentro de esta línea, en el tercio interno, está el punto de Morris y debajo el punto de Lance, ¿ya? Que, bueno, no son otros puntos anatómicos de referencia, pero que no las tomamos ahora en cuenta, ¿ya? Continuemos. Ya, vamos a comenzar a ver los signos en apendicitis. Se nos va a cortar ahorita la transmisión. Entonces les vuelvo a mandar la invitación para que terminemos el tema, jóvenes, por favor. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Nada?